Sabed que yo, Samael aún de Oz, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. What is the secret of the Grail? Who does it serve? You, my lord. Who am I? You are my lord and king. Bien, pues hoy 13 de febrero vamos a continuar entonces con esta segunda parte del cristianismo esotérico. Son reflexiones sobre el cristianismo profundo, el cristianismo místico, el cristianismo que no lo vamos a encontrar en los literalistas, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en el mundo exotérico, sino lo vamos a encontrar con aquellos maestros que han reflexionado profundamente, ¿verdad?, con el cristianismo esotérico. ¿Y quiénes son esos maestros? Bueno, pues aquellos que han encarnado al Verbo, al Agnus Dei, ¿sí? Porque siempre, como decíamos, por la tradición y la revelación, pues vendrá esa sucesión, ¿verdad?, de maestros, ¿sí? Que así como los patriarcas en la antigüedad, desde que llega pues Abraham, que vive su proceso iniciático, y luego pues sigue Isaac, y luego Jacob, y luego José, y así sucesivamente, y las diferentes tradiciones esotéricas, pues así hasta nuestros días. No debemos ignorar nosotros, ¿verdad?, que nosotros también venimos de esa tradición. Pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, de los estudiantes de la UNASID, no hemos hecho conciencia de que tenemos esa tradición. Que el maestro Samael, como patriarca, ¿verdad?, él se ha conectado también con esas fuerzas espirituales, y también ha vivido pues su proceso esotérico. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que pues esa tradición continúa y continuará pues en aquellas personas, ¿verdad?, que sigan la encarnación de su ser, ¿sí? Entonces, pues es importante, ¿verdad?, que de veras cada uno de nosotros haga contacto con esa fuerza Crestos, ¿sí? Y que en verdad, pues, todo el conocimiento del gran maestro, del maestro de maestros, del maestro Averamento, como le llaman los gnósticos, le llamaron y le llamamos, ¿verdad?, Averamento, o de otra manera que lo invocamos, ¿verdad?, como Yeshua Ben Pandira, o el Cristo Jesús, o simplemente el Cristo, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Pues cada uno le puede nombrar así, ¿verdad?, le puede llamar. Y que pues en ese sentido hagamos contacto con él, con el maestro que es realmente pues el que se ha comprometido con las jerarquías divinas en el amanecer de la vida para rescatar a nuestros seres, ayudarnos y ayudar a nuestras almas. Todo ese proceso pues es bueno que lo comprendamos, ¿verdad?, como él desde el amanecer de la vida firma, ¿sí? Toma ese compromiso con todos los seres del planeta Tierra y del sistema solar para que él pueda rescatar a todas las esencias, a todos los seres. Así que nosotros, pues a lo mejor hoy lo ignoramos, pero nuestro ser, de cada uno de nosotros y de los muchos compañeros
que están estudiando pues la divina gnosis en el mundo, pues y todos aquellos, ¿verdad?, que pues tienen ese compromiso con el ser, ya el Cristo pues hizo ese compromiso también de rescatar, salvar, ayudar, ¿sí? Como dice uno de los evangelios gnósticos, ¿verdad? El Cristo viene a salvar a unos, a rescatar a otros, a llamar a otros, ¿sí?, a llamarlos al camino. Y a otros los viene a hacer suyos, porque ya con ellos se había comprometido desde mucho tiempo allá atrás. Ya con mucho tiempo él había pues decidido realizar ese proceso. Entonces, pues hoy estamos estudiando una parte más, ¿verdad?, del cristianismo esotérico, que todos también, ustedes, nosotros, podamos reflexionar y ese logo solar, el Cristo, el Verbo encarnado, que sigue vivo con su mismo cuerpo, y que Él va y viene y entra a la cuarta dimensión y sale a la tercera dimensión y anda aquí, anda allá, ayudando, rescatándose. Y si nosotros de todo corazón lo invocamos, ahí va a estar. Si hay merecimiento, si hay mérito, si hay dharma en nosotros, si hay un gran merecimiento por el sacrificio que hacemos por la humanidad, porque esa es la moneda cósmica con la que nosotros movemos todo el karma, toda la balanza se mueve con el dharma, ¿sí?, con la enseñanza, con las buenas obras, con las buenas acciones, y se inclina a nuestro favor pues cuando pagamos, y entonces con esos méritos pues el maestro, si tenemos esas monedas cósmicas, pues aparecerá y nos ayudará y nos guiará, ¿sí?, y hasta nos podrá rescatar, como aquel evento, ¿verdad?, que cuenta don Mario Rosso de Luna en el libro Que mata la muerte, y que el maestro también parafrasea y dice de aquel soldado, ¿verdad?, que estaba en la guerra, y que aquel soldado cuenta, ¿verdad?, del camarada vestido de blanco, ¿verdad? Se oía en las trincheras allá en la guerra, ¿verdad?, que andaba un hombre de blanco muy fuerte y que rescataba a los heridos. Y a esa persona que está narrando pues el acontecimiento le tocó que lo salvara. Y sí, él pues herido en la guerra, es ayudado por el Cristo Jesús, porque cuando él ve a ese camarada vestido de blanco, le ve los estigmas en su mano. O sea, él se da cuenta que es el Cristo Jesús. Entonces, imagínense pues el rescatado de entre las balas, de entre aquella guerra terrible, ¿no? Y es salvado por el Cristo. Entonces, así pues mucha gente dará testimonio de los milagros, ¿verdad?, de los procesos, de los eventos que a muchas personas le puede pasar. Entonces, nosotros que estamos en la enseñanza, pues tenemos que hacer un gran cambio, una gran revolución interior, para que, pues, repito, seamos merecedores, ¿verdad? Porque los que estamos en la enseñanza, pues, a veces decimos, ¿por qué no veo un hermano mayor, un extraterrestre, un maestro? ¿Sí? Bueno, pues porque no estamos preparados, no tenemos el nivel de ser elevados que mucha gente tiene, ¿sí?, mucha gente sencilla y que tiene merecimiento. Entonces, por eso yo decía, ¿verdad?, del Dharma que tenemos que hacer para merecer, ¿verdad? Pero estamos todos llamados a eso, no hay que darle pie al escepticismo, ¿sí? No hay que darle cabida a la duda, porque el maestro ahí está, ayudando, siempre estará ahí. Si uno de todo corazón le invoca, pues ahí estará ahí. Y de eso pues damos testimonio, ¿verdad?, que Él está ahí ayudándonos, guiándonos. Y bueno, pues vamos ahora a hacer algunas reflexiones sobre las enseñanzas del Gran Maestro, ¿sí? Y bueno, pues partiendo ahora de cuando Jesús
ya recibe su quinta iniciación de misterios mayores, su quinta iniciación de fuego, pues después él se va a Tierra Santa, de Egipto se va a Tierra Santa. Bueno, antes viajó por el Tíbet, estuvo en la India, el maestro dice que estuvo en el Mediterráneo también, viajando, sí, dando enseñanzas. En la India, en el Tíbet hizo profecías. Hay libros, hay un libro que se llama La vida secreta de Jesús, escrito por un ruso, ¿verdad? Ahorita se me escapa el nombre, ¿sí? Entonces, es bueno pues que nosotros sepamos, ¿verdad?, que el maestro pues estuvo con otro nombre allá en la India, y los yogis comentan, sí, del maestro, sí, el santo Isa le llamaban, en el Tíbet. Entonces, maravilloso, porque el maestro se mueve cumpliendo una gran misión, una gran labor. No se nos olvide que pues él es el maestro de maestros, él es el Agnus Dei, el Cordero de Dios, él es el Hijo del Hombre, sí. Muchas sectas, muchas escuelas, entre comillas, adoran al Cristo histórico, pero no quieren saber nada del Cristo indio, no quieren saber nada de la doctrina secreta del Cristo, y niegan pues el verdadero cristianismo esotérico, porque bueno, hay una conformidad, hay pues los yoes, ¿verdad?, que están ahí presentes, y hay cierta conveniencia de que el yo nada más agarra lo que le gusta y lo acomoda a su manera. Y hablar del Maestro Jesús es hablar de un hombre, de un superhombre revolucionario, muy revolucionario, o sea, muy revolucionario, revoluciona todas las conciencias, ¿sí? Y pues tiene a sus cosmocratores, los 7 ángeles que se menciona en el Apocalipsis, servidores, pues, ¿verdad?, y muchas legiones de ángeles, maestros, ¿verdad?, que servidores. Entonces, después de que el maestro viaja por estos lugares, cumpliendo una gran misión, regresa pues a la Tierra Santa. Y regresa a Tierra Santa porque Tierra Santa, Israel, fue escogida desde con mucha antelación por la divinidad, para que fuera ese lugar, el lugar de los profetas, preparado para que cumpliera una gran misión. Lamentablemente pues no se logró. En este 2025 pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si el Maestro Jesús no se hubiera crucificado? Si no lo hubieran crucificado. Pensemos por un momento. Imaginemos el mundo. Imaginemos que Yahvé hubiera perdido la batalla en ese sentido, y sus legiones. Pues en este momento tendríamos nosotros, ¿verdad?, la cábala esotérica por todo el mundo, el cristianismo, ¿verdad?, la enseñanza del Maestro Jesús, la cábala de los grandes rabinos, ¿sí?, la alquimia por todos lados. No hubiera fracasado el cristianismo, ¿verdad?, en ese sentido, porque en realidad todas las almas del mundo pues tendríamos el esoterismo crístico, así abiertamente. Lamentablemente, en el momento crucial, cuando se tuvo que definir entre Barrabás y Jesús, pues escogió a Barrabás. Barrabás, que representa la crueldad. Entonces se escoge a la crueldad en vez de la bondad, de la compasión, del amor del Cristo, ¿sí? Ya el maestro tenía que hacer su gran labor. Y la gran enseñanza del Maestro Jesús es que nos vino a enseñar el proceso iniciático físicamente, o sea, lo hizo público él. Y también en momentos del Maestro Jesús, ya las tradiciones paganas ya estaban degeneradas. Recuerden ustedes que cuando llega el Maestro Jesús, pues
había una gran maldad, la logia negra, una gran perversidad. Ya los dioses griegos no se respetaban. Los dioses romanos tampoco se respetaban. O sea, la tradición pagana, la religión pagana pues había caído ya. Y se necesitaba de este gran maestro, y por eso los profetas, la gran divinidad pues preparó ahí ese lugar. Y por eso pues en las calles de Jerusalén, en las calles de Israel, pues caminaron aquellos grandes maestros, aquellos profetas, preparando el terreno, ¿verdad? Un Ezequiel, un Isaías, un Elías, todos esos grandes profetas, ¿verdad?, que vinieron, y maestros, ¿verdad?, y grandes iniciados que vienen pues abriendo el camino al Maestro Jesús. Y llega el Mesías, el Salvador, el que nos va a liberar del pecado original, y lamentablemente pues el pueblo no estuvo preparado. Se dice, ¿verdad?, que nadie es profeta en su tierra, y sí, pues lamentablemente el maestro que ya regresaba para cumplir su misión y poder iluminar los misterios de Leví, los misterios de la Cábala, los misterios de las antiguas tradiciones, sí, pues ya no se pudo dar, porque lamentablemente pues se persiguieron a los antiguos cristianos, a los gnósticos, y pues se bloquea todo eso, se eclipsa ese conocimiento. Pues es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Es como si ahora habláramos de si aquel hombre, Hitler, ¿verdad?, no hubiera sido desviado por el hombre de los guantes verdes, pues también otra cosa sería la humanidad. Lamentablemente pues Hitler, que también iba a cumplir una misión, fue desviado. Entonces son cosas, ¿verdad?, que pues están calculadas ya por el Logos, pero bueno, pues siempre está ese libre albedrío, y el Logos pues tiene todo controlado, y al final pues pasa lo que tiene que pasar. Como dice el mismo Maestro Jesús, será lo que tiene que ser, ¿verdad? Bien, pues entonces ya ahí cuando el maestro llega pues al Jordán y se reencuentra con Juan el Bautista, que es la reencarnación de Elías, pues él recibe al maestro Jesús. El maestro describe a Elías en el libro Los Misterios Mayores, y también describe al maestro Jesús, ¿sí? Y quiero comentarles, ¿verdad?, que dice el maestro que ahí al pie del Jordán, pues Juan el Bautista, tenía un templo, y ahí él oficiaba. Y cuando él oficiaba se ponía sus vestiduras como gran sacerdote. Pues el mismo Elías, imagínense. Por eso Juan el Bautista pues era temido por los reyes, por muchas personas, porque pues él realmente, ese gran maestro, ese precursor del Maestro Jesús, venía abriéndole el camino, ¿sí? Y la misión de Juan Elías pues era precisamente lograr, ¿verdad?, que la gente se arrepintiera, y con ese arrepentimiento poder aceptar al Maestro Jesús. Cosa que pues Elías cumple con su misión, Juan el Bautista cumple con su misión, y pues se logra, ¿no? Se logra conjuntar los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Fíjense cómo la profecía que es Elías, Juan el Bautista es la cabeza de la profecía, ahí se termina con el Maestro Jesús. Todo lo que habían dicho los profetas, ahí se conjuga pues ahí con el Maestro Jesús. Entonces, en este caso pues Juan el Bautista representa el bautismo del agua. Ese es el sacramento de Roma. Juan es el que bautiza con el agua, y Juan les dice a sus discípulos: pero vendrá otro más grande que yo, y ese no bautizará ya con agua, sino va a bautizar con fuego. Entonces llega Jesús, y es el Cordero de Dios, es el Cristo,
esotéricamente pues es el Cristo íntimo, ¿sí? Que en ese momento de ser bautizado por Juan, pues el Maestro Jesús encarna a José, ahí, en ese momento. En ese momento el Buda, Jesús, pues se convierte en un maestro, se convierte en un Cristo, ¿sí? En un consagrado. Eso es lo que quiere decir Cristo, un consagrado, un purificado. Y por eso la tradición pues habla del Crestos, de los Cristos. En la tierra de Egipto es Osiris, en la tierra de los mayas, en la tierra de los aztecas es Quetzalcóatl. Es el grado máximo, ¿verdad?, de la exaltación espiritual. Es ahí en el momento pues donde él es recibido por Juan, y Juan pues ya permitirá que la misión la continúe pues el Maestro Jesús. El Cristo bautizará con fuego, o sea, ¿por qué ese fuego? Juan ya entendemos, ¿verdad?, que es el agua espermática, el mercurio filosofal, el sacramento de Roma, que todos nosotros pues, estamos llamados a realizar. Y ese sacramento pues nos puede llevar a encarnar un día al Cristo íntimo. Ese es el objetivo también del Maestro Samael. Ese es el objetivo también del Logos Jesús, al enseñar, al dar esta enseñanza. Y Jesús va mostrando el camino físico. Y bueno, realmente solo el Cristo íntimo, una vez que nace en la Navidad interior, en el pesebre, ahí donde están los animales todavía, que son los animales del deseo, ¿sí? Ahí nace ese niño de oro. Ya Juan hizo su trabajo, ¿sí? Que también tenemos el Juan Bautista interior, que es el que también nos provoca ese arrepentimiento, ese remordimiento. Y nos va a ir preparando para la venida del Cristo, que nacerá pues en la Navidad interior, que nacerá pues en un solsticio, ¿sí?, de invierno. Entonces nace el Cristo y Él es el que va a bautizar con fuego, o sea, nos va a purificar. Es el trabajo que hace el Cristo íntimo. Va a purificar al iniciado, va a purificar el alma. Siempre el alma se había atraída por el Cristo, siempre. Las bodas del Cordero pues son las bodas del alma, ¿sí? Y estamos todos llamados también pues a comer en la cena del Cordero, ¿verdad? Estamos llamados a llegar a la mesa y comer el pan supersustancial. Entonces el Cristo pues vendrá a purificar al iniciado, lo llevará pues a las iniciaciones, ¿sí? Cuando el Cristo nace en una iniciada, en un iniciado, pues es porque viene a cumplir una misión, sea una misión física, pública o una misión secreta. Pero todos los Cristos, cuando nacen, el niño Aurus, cuando nace en el pesebre interior, en el corazón, cuando se encarna pues en el alma, porque el alma ya está encarnada en la quinta iniciación de misterios mayores, entonces se llamará pues el Hijo del Hombre, y él pues llevará al iniciado, llevará a la iniciada a vivir los procesos más elevados y sometidos al fuego, ¿sí? O sea, el bautismo del fuego es más fuerte, porque ahí tiene que purificarnos el Señor de toda perfección, tiene que purificarnos sometiéndonos a enfrentamientos con nuestro propio ego. De hecho, cuando nace el Cristo, pues también cuando nace el niño, pues se activa Lucifer, se activa pues el Prometeo interior, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca es nuestro propio espejo, es nuestro entrenador psicológico. Y a la par él y él, como dicen los aztecas, Quetzalcóatl y Xolotl, pues se van a enfrentar y van a ir midiendo sus fuerzas. Pero fíjense la gran labor que hace Prometeo interior, pues él va
a fortalecer, a probar, si es el tentador. Te va a someter a las pruebas del fuego. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque lo que Él quiere es que nosotros nos quitemos todo lo que hemos creado en los siglos, todo lo que hemos formado, hasta esta personalidad, que le estorba al ser, le estorba al Cristo. El Cristo y el yo son como el agua y el aceite, no se pueden llevar. Entonces el Cristo tiene que eliminar toda esa podredumbre, todo ese óxido, ¿sí? Ya los cuerpos están creados y el Cristo tiene que someter esos cuerpos a la purificación a través del fuego, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El astral tiene que ser purificado. Los cuerpos de oro no están todavía. Ya están los cuerpos existenciales, pero todavía de oro no son. Y por eso, pues, el iniciado, aunque tenga el Cristo encarnado, pues va a batallar, aún así. Y seguirá, pues, en ese trabajo, ya de la primera montaña, que es donde ya vendrán, pues, las 8 iniciaciones de luz, las iniciaciones venustas. Venusta se le llama porque va a ser un trabajo con el entrenador psicológico, comprometido, el hacedor de la luz. Y si no triunfa Prometeo, pues va a triunfar el hermano Epimeteo. Eso ya lo vimos, pues, en el estudio de la reflexión del libro del Parsifal de Velado. Entonces, en el caso de Averamento quiere decir el que ha sido levantado por el Padre. Eso es lo que significa la palabra Averamento. Porque a veces lo invocamos, ¿verdad? Averamento. Es el que ha sido levantado por el Padre. Es una palabra mágica. Se nombra nada más, se le da ese nombre nada más en la Pistisofía. Si mal no recuerdo, en el cuarto libro, y creo que nada más se menciona como 3 veces, Averamento. Está como el nombre de Melquisedec, Sorocotora, que también, ¿verdad? Sorocotora, pues es el nombre mágico de Melquisedec, o Changam, ¿verdad? Según la tradición. Entonces, pues el Maestro, el Cristo Jesús, el Cristo íntimo, pues va a abrir el camino para que se pueda realizar todo ese proceso. Una vez que es bautizado en las aguas del Jordán, que también es nuestro Jordán interior, ¿verdad? El río, pues el maestro, porque ya es un maestro el iniciado, la iniciada, sí, son maestros ya, se va al desierto, fíjense, y ahí es tentado. Ahora yo pregunto, ¿cuántas tentaciones tiene el Maestro Jesús ahí? 3, así es. 3 tentaciones, 3 pruebas. Ya una vez que te bañas en el agua mercurial, necesaria para la purificación de la iniciación venusta, pues tienes que irte al desierto. Siempre aparecerá el desierto de los sabios. Y podríamos decir, ¿verdad?, que el esoterismo crístico nos habla de las pruebas del desierto. Entonces, en esta continuidad del proceso de un maestro, el caso de Averamento, pues es probado 3 veces en el desierto. Cuando él se va, se aleja, sí. Y entonces, pues entra en ese ayuno, 40 días, ¿verdad? 40 días. Un ayuno que representa, pues, en todo el contexto, un ayuno completo, ¿sí? Un ayuno de alquimia, un ayuno de pensamientos, austeridad, autoobservación y muerte. Todo el proceso de muerte que tiene que llevar
el iniciado. Entonces ya él en ese ayuno, en ese proceso terrible, pues entonces es probado, ¿verdad? Por el Prometeo interior, por el Tezcatlipoca. ¿Cuál es el propósito de este Prometeo? Imagínense, si es el maestro Averhamento con todos los poderes, imagínense pues el entrenador que ha de tener, ¿verdad? O sea, así como está el Cristo es el entrenador. O sea, el poder es igual, es proporcional, ¿sí? Así. O sea que ahí donde hay muchas tinieblas hay mucha luz también. Siempre va a ser así. Y por eso entre más nos cueste a nosotros morir, porque tenemos muchas tinieblas, pues ahí dentro de nosotros hay mucha luz. Y cuando muramos, cuando eliminemos al yo, ayudados por la bendita Madre, por la Madre Muerte, saldrá toda esa luz que estaba ahí. Toda la luz que estaba encerrada ahí en esos átomos, ¿verdad? Terribles del yo pluralizado. Así que entre más nos cueste a nosotros, pues el despertar, el morir, pues así va a ser también la ganancia, siempre y cuando uno pues también persevere, porque si nos dejamos vencer por la tiniebla, no vamos a sacar la luz. Entonces hay dentro de esas tinieblas, pavorosas tinieblas, pues está la gran luz, pero hay que eliminar todos esos átomos malignos del yo pluralizado, del deseo, de la mala voluntad, de la mente que se justifica, ¿verdad? Se autoconsidera siempre, se lava las manos. Y de ese tamaño, pues, en la medida que van muriendo, pues va a ser la recompensa también. Por eso, pues, el maestro no por nada escribe La Revolución de Bel, un libro que fue el segundo que escribe el maestro Samael en su proceso esotérico. Después de que escribe El Matrimonio Perfecto, escribe La Revolución de Bel, en el mismo año, 1950. Y ya él, pues, yo creo que nos pone ese ejemplo, ese arquetipo, por todo el proceso que viene en el proceso esotérico de los llamados al camino. Entonces, la primera prueba la primera tentación es que el Cristo, cuando está ahí en ayuno, es que le dice el Prometeo: convierte las piedras en pan. Es la primera prueba. Convierte las piedras en pan. O sea, estaba en ayuno él, o sea, recibe la tentación, la primera tentación. Dice el maestro Samael que la tentación es fuego, es fuego. El triunfo sobre la tentación, cuando triunfa sobre esa tentación, saca la luz, hace la luz, ¿verdad? Vence la tentación de la gula, vence la tentación del alcohol, vence la tentación de la lujuria, vence la tentación de la vanidad, sacas la luz que estaba ahí. Y esa luz se adhiere a la conciencia, porque ya es conciencia despierta. Así que en ese momento, pues, que le dice el Prometeo, pues saca, ¿verdad? Convierte esas piedras en pan. Y el maestro, pues, está viviendo su proceso, ¿verdad? Y obviamente que no cae en esa tentación. No solo de pan vive el hombre. O sea, es importante que comprendamos esto. Cuando estamos en el camino esotérico, vamos a ser siempre tentados. Estas tres tentaciones, en realidad son muchas, porque siempre somos tentados. Siempre, siempre, y vamos a ser. Y mientras estemos en este mundo de relatividad, así va a ser. Pero iremos sacando siempre la luz del fuego de la tentación. Entonces,
si existe ese amor, esa devoción al Padre, ese ánimo, ¿verdad?, de transformarnos, vas a vencer esa prueba. Fíjense cómo están estas primeras tentaciones, ya en este grado inicial. Pero desde que nosotros comenzamos el camino, que somos probados por los 3 guardianes, ¿verdad? El del mental, el del astral, el de la mala voluntad, ¿sí? Ya también ahí ellos nos van tentando para fortalecernos, porque es su misión siempre de hacer fuerte al alma, ¿sí? Y por eso, pues las tentaciones por aquí, las tentaciones por allá, y siempre van a estar ahí. Y uno tiene que saber, pues, ser fiel al Padre, a la Divina Madre. Cuando no pasa uno una prueba, pues también sirve porque nos damos cuenta de dónde está el error. Si no la pasaste, ya recapitulas, haces tu trabajo, tus reflexiones. Aquí fallé yo, entonces aquí está la falla, ¿sí? Y a veces nos la ponen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues es que te está diciendo ahí el entrenador, ¿verdad? Tienes que pulirte en esto. Uno a veces consciente o inconscientemente rehuye a las pruebas o no quieres aceptar tu realidad. Porque también uno, cuando no pasa la prueba, somos atacados por los yoes. Y los yoes que no quieren que veas tu realidad son los yoes del amor propio. Los que te hacen creer que vas bien, que estás bien, o te deprimen. Y caemos en esa, nos desmoralizamos. Pero no nos damos cuenta que esa fuerza, esa contratransferencia que no nos permite tomar conciencia de lo que es el verdadero error. Pues tenemos que tener mucho cuidado con la astucia, pues, de los ejércitos interiores, porque ellos siempre nos van a confundir, siempre nos van a desviar la atención de tomar conciencia del error. Porque una vez que tomemos conciencia del error, ya no vamos a caer en el error, porque ya tomamos conciencia del error. Pero lo que más nos cuesta es eso, o sea, ver dónde está el error. Y es que somos atacados no por un yo, no, somos atacados por muchos yo, ¿sabes? Y nos confunden y nos deprimen y ya, pues ahí ya entramos en esa depresión moral. Que obviamente es natural sentirla, pero no debemos de dejar que la fuerza de esos yoes nos confunda y ver dónde está el error. Entonces, esa es la primera tentación. La segunda es cuando el Prometeo interior pues le dice al Cristo, ¿verdad?, que lo lleva, ¿sí?, al lugar más alto del templo. Mira que el templo, pues, el templo de los rabinos, y le dice, pues, que al maestro, ¿verdad?, le dice que, pues sí, que él invita, ¿verdad?, a saltar, ¿verdad?, desde lo más alto. Le dice, salta, y si eres el Hijo de Dios, te van a agarrar los ángeles. Es una prueba muy especial también esa. Y el maestro, pues, no se deja tentar, sino que sabe, pues, actuar con austeridad y sabe actuar con humildad. Sabe que está siendo probado por ese Prometeo interior. Uno con el yo pluralizado da un pasito y a veces retrocede 2. Das un paso, retrocedes 2. Das un paso, retrocedes 2. Porque nos falta humildad, nos falta sencillez, nos falta obediencia al ser, ¿sí?, nos falta amor al ser. Entonces, si queremos avanzar, pues tenemos que cambiar, ¿verdad?, esa vanidad interior, ese orgullo, y poder demostrarle al ser que en realidad, pues, queremos avanzar. No es a los demás. No nos interesa quedar bien con los demás, no. Queremos estar bien con el ser.
queremos que podamos realmente avanzar el camino vertical, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre este maestro que nos está mostrando cómo vencer al Prometeo interior, ¿no? Al entrenador psicológico. Vencerlo así, de esa manera. Estando en esa austeridad, ¿sí? Porque luego tenemos pruebas económicas, pruebas que pueden llegar por la salud, ¿sí? Pruebas a veces también donde nos dan mucho, puede llegar mucho dinero. Y nosotros, si no estamos alerta, pues nos podemos desviar. Que son las tentaciones más sutiles. Las tentaciones más sutiles son las más difíciles. Porque cuando tú estás pasando por un proceso doloroso, pues estás todavía como ahí, como medio acordándote del Señor. Pero cuando las tentaciones son muy sutiles, pues es difícil de estar en alerta percepción, en la alerta novedad, en el recuerdo del Señor. Y ¡zas! Como decía la maestra, pues están las cascaritas de plátano y se resbala. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo yo, ¿verdad?, que el maestro se mantiene en ese desierto, el desierto de los sabios, ¿verdad?, en ese trabajo, en esos procesos de soledad, porque el desierto siempre va a representar la soledad. De hecho, para los iniciados la vida ya se convierte en un desierto, porque ya no te entienden. Como decía el maestro, ni el mundo y yo no nos entendemos. O sea, sí, porque ya no vibras con la vida de Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Y la vida pues se va convirtiendo en un desierto. Pero son los procesos, ¿verdad? Y entre más vas avanzando, pues es un desierto más profundo, ¿verdad?, que se va viviendo, ¿sí? Entonces el Cristo supo ser austero, ¿sí?, y enfrentarse pues en ese momento al entrenador psicológico. Y luego la tercera prueba, la tercera tentación es, podríamos decir, como de un control, ¿sí?, de apoderarse del trono, o sea, como de orgullos y de poder, porque pues ahí se le ofrece, ¿verdad?, todo, lo lleva a la montaña, el Prometeo interior lo lleva y le ofrece todo el mundo, ¿verdad? Dice, todo esto te daré si me sirves a mí. Bien tentador, ¿no? O sea, imagínense, al Maestro Jesús, ya con esos poderes que podía hacer, darle de comer a 5,000 personas, meterlos a la cuarta dimensión, revivir a los muertos, curar a los enfermos. Imagínense ahora al maestro Samael, si él también no se pone humilde y sencillo, pues hubiera fracasado. O esos maestros, ¿verdad?, que van caminando y si no, porque son calificados hasta en lo más mínimo, o sea, como dice el maestro Samael. Ahí tenemos una reflexión en el canal donde dice el maestro, si yo me tomara una copita, ¿verdad?, fuera un escándalo allá arriba, ¿sí? Él está viviendo un proceso iniciático, cuando el maestro comenta eso. Una copita, pues para alguien no es nada, o sea, se puede tomar 2, 3, pero cuando estás viviendo un proceso así, de austeridad, de estás en el desierto y te están probando, pues no debes consumir absolutamente nada. Me refiero pues a la copita de alcohol. Entonces, entre más arriba se está, más se es calificado. Lo que para nosotros es algo normal, para ellos no. Es algo que siempre se les llama la atención. Siempre. Las cosas que para nosotros son como normales, que no son en realidad, pero para ellos son cosas importantes, muy importantes.
son en ese sentido calificados. Entonces, pues aquí el maestro, pues se le ofrecen, al maestro Jesús se le ofrecen todos los mandar sobre el mundo, ¿verdad? Tener esa gobernabilidad y convertirse pues en un rey físico, cuando en realidad no. Él traía la misión pues de compartir la sabiduría, llevarla, ¿verdad? Iluminar al mundo con la sabiduría, porque su reino, como dice él, no es de este mundo, sino de un mundo superior, del Padre, ¿verdad? Entonces, pues pasa la tercera prueba y ya después él enseguida pues de todos esos procesos del desierto regresa, ¿verdad? Con sus pocos discípulos que poco a poco él va juntando, ¿sí? Y los discípulos de Juan que también encamina con el Maestro Jesús, en este caso Felipe, Andrés, Juan, que son discípulos de Juan el Bautista, los manda, ¿verdad? Con el Maestro Jesús. Andrés, fíjense, Andrés que representa los 3 factores de la revolución de la conciencia. Felipe, que es el astral. Felipe representa el astral. Juan, que representa el amor al Cristo, la obediencia. No por nada esos 3 son discípulos de Juan y los manda ya con Jesús. Y así cada uno de los discípulos pues ya van juntándose con el Maestro Jesús. Yo creo, ¿verdad?, que todos los maestros, en el caso del Maestro Samael, en el caso de los maestros, del Maestro de Quetzalcóatl, del Maestro Viracocha, de Anibesan, de H.P. Blavatsky, yo creo que alrededor de ellos pues siempre están los discípulos, ¿sí? Como dice el Maestro Samael, alrededor de un Cristo pues está un Mateo, está un Juan, está un Santiago, está un Andrés, ¿sí? Hablando pues alegóricamente, un Tomás, un Judas también que lo va a traicionar, porque también los Judas se necesitan en el camino, cada uno vamos a tener un Judas en el camino, se necesita para la exaltación. Entonces ya después de que el maestro hace todo ese trabajo, se prepara pues para realizar el primer milagro. El primer milagro es en las bodas de Caná. Ya el maestro pues tiene sus poderes, ¿verdad? Es un exaltado y va a realizar el primer milagro, que es transformar el agua en vino. Esto es alquímico, ¿eh? Llegan a la boda. El maestro también comenta pues esa boda ahí en el libro que les he mencionado, Los Misterios Mayores. Y María le dice a Jesús que tiene que se acabó el vino, que tiene que hacer ese milagro. Jesús no quiere, le dice no, mi hora todavía no ha llegado. Y le dice María, sí, ya llegó, ya está, ya tienes que hacer ese milagro. Ahí nos enseña pues la alquimia el maestro, veramente. Nos enseña pues la transmutación de la energía creadora. Transmutar esa agua espermática en vino. El vino que nos va a dar esa embriaguez, esa voluptuosidad, ¿sí? Y que solo el Cristo también puede hacer. Porque el Cristo ya está en el iniciado, ya está en la iniciada. Pues ya bajar a la novena esfera ya no es deleitar al yo, no es satisfacer la pasión, satisfacer la lujuria, porque lamentablemente nos bañamos en las aguas del Jordán, hablando metafóricamente, y nos deleitamos en las aguas, y quien se aprovecha de esas aguas es la lujuria. Con el mismo arcano se puede profanar. Hay que tener mucho cuidado, porque el yo es muy astuto y él se justifica muy astutamente y puede usar del sagrado arcano pues engordar la lujuria. ¿Qué sucede cuando uno solo alimenta esa pasión, ese deseo? Pues te vas inflando de mucho deseo, porque te bañas en las aguas, pero no te vas al desierto.
Cada vez que nos bañemos en las aguas, tenemos que irnos al desierto y morir. Nos bañamos y nos vamos al desierto. Nos bañamos y nos vamos al desierto. Pero si nada más nos bañamos y no morimos, pues se va alimentando ese deseo. Vas desarrollando esas vibraciones ganasmusianas, que lamentablemente pues en el movimiento hay así, lamentablemente. Solo me dedico a transmutar, pero no muero. Es terrible porque estás engordando un monstruo terrible. Lo estás inflando, lo estás haciendo, de ese changuito lo estás haciendo un gorila terrible, con una fuerza que un día va a salir y te va a destruir todo va a destruir. Entonces ese es el terrible gorila que se engordó, ¿verdad?, con las aguas mercuriales, que ahí se alimentó, no murió y siempre se alimentó. Y luego con ese deseo, pues ganasmusiano, pues obviamente que se cometen errores terribles. Y horrores también terribles. Y eso es terrible, ¿no? Entonces viene el fracaso porque la Madre Divina aborta ese engendro porque no se ha formado bien. Son abortos de la naturaleza, de la Madre. Ganasmusia. Se aborta, la Madre Divina tiene que abortar porque no le conviene crear esa malformación y aborta ella, como una mujer en lo físico que no se formó bien el feto, pues se tiende a abortar por la naturaleza. Entonces así igual con aquella persona que solo se alimentó de las aguas, engordó al gorila, y la Madre Divina ya no lo necesita así, ya no lo ocupa así. Mucho hacemos sufrir a la Madre Divina, sobre todo con eso, con los goces de la pasión, cuando no refinamos el sacramento de Roma. Hay que refinar, sí. Y pues tenemos esa responsabilidad de morir ahí mismo, abrazar a la bendita Madre Muerte, ahí en el mismo arcano, abrazar a la Madre Muerte y pedir por los yoes, pedir por la muerte del yo que estamos cada uno llevando a cabo. Pero si nada más nos dedicamos a satisfacer al yo, cuidado. Esa fuerza eléctrica, esa fuerza que da el mercurio filosofal, te hace muy magnético, muy magnética. Y atraes, pero lamentablemente pues atraes aquello que no es algo sano, y obviamente pues que toda esa cuestión pues viene a destruir. Cosa curiosa, ¿no? Hablando de esto, que el Maestro Jesús, hablando del Maestro Averamento, reflexionando en el cristianismo esotérico, que tenía contacto con el Maestro Samael, con muchos maestros y con muchos iniciados, algún día le dijo al Maestro Samael, cuando estaba viviendo su segunda iniciación de misterios mayores, le enseñó una ley, aquella ley que dice: nunca mezcles en una casa, ¿verdad?, dos fuerzas contrarias, porque de las dos fuerzas se forma una tercera fuerza, y esa tercera fuerza es destructiva para todos. O sea, no adulteres. No te mezcles con un vaso y luego vayas con otro vaso. O la mujer en este caso pues usa una lanza y otra lanza, ¿no? Porque está adulterando la naturaleza. Y del resultado de eso, la destrucción. Entonces, así es como pues el Maestro Jesús le enseñó eso al Maestro Samael. Otra de las cosas que el Maestro Jesús le enseñó al Maestro Samael es que dice el Maestro Samael que le dijo que el iniciado nunca se debe dejar caer, nunca se debe dejar caer, porque cuando el iniciado se cae le va a costar más trabajo levantarse. Eso es algo que el Maestro le dijo.
sí cuesta más trabajo, o sea, no te debes dejar caer. Si te engolosina la lujuria, el deseo, la pasión, pues estamos profanando a la madre, estamos profanando el templo, nuestro propio templo también. Y nuestra madre se pone triste, nuestro padre igual, sufre ella, sufre el Cristo, sufre el Padre. Y luego es muy difícil levantarse. Y si ya, por ejemplo, el Chela ha despertado el fuego filosofal y se deja caer, eso es más terrible. Eso es más terrible porque, al contrario, tiene que cuidar más el régimen del fuego. Ya no lo puede descuidar. Una vez que despierta ese fuego filosofal, tiene que cuidarlo, cuidar el régimen, como dicen los alquimistas, que cuidarlo, porque algo que hagas mal, obviamente te puede provocar la caída. Y entonces pues viene pues la caída de las vértebras, o el fuego se puede precipitar. Vean ustedes qué delicado es esto, ¿verdad? Todo eso pues lo muestra el Maestro Jesús. Por eso ya el Cristo es el que hace esa transmutación del agua en el vino, ¿verdad? O sea, transmuta el mercurio en una octava superior, muy especial. Y bien, después de eso, ya el Maestro pues cada vez se va perfeccionando, se va purificando, se va fortaleciendo, y pues llega el momento en que al Maestro Jesús le avisan de la muerte de Juan el Bautista. Primero lo llevan a la cárcel. Y luego pues allá en la cárcel, recordemos pues el baile de Salomé, ¿verdad? Salomé, que estaba enamorada de Juan. Y Herodes y Herodías, la madre de Salomé. Y pues Herodes odia a Juan, igual que Herodías, porque Juan le recuerda que es un adúltero, y igual a la mujer, y hasta les dice que se arrepientan, ¿verdad? Pero estos no se arrepienten. Pues obviamente que el arrepentimiento no es fácil, ¿sí? Tiene que venir desde la profundidad de nuestras conciencias, de nuestra alma. Y entonces pues está enojada Herodías, está enojada Herodes, ¿verdad? Y lo peor, Salomé es rechazada por el Maestro Juan. Es rechazada porque ella quiere tener esas relaciones con Juan. O sea, Salomé, que representa pues la lubricidad, la lujuria, ¿sí? Cada uno tenemos una Salomé interior. Estos también son arquetipos, ¿verdad? Dentro de nosotros vive una Salomé, dentro de nosotros vive una Herodías. Herodías, por eso la ponen en las películas así, sensual también, igual que Salomé. De hecho, Salomé hasta se ve como que entra en ese éxtasis, ¿verdad? En ese paroxismo sexual, pero en forma negativa, cuando baila, ¿sí? Porque representa esa lujuria, esa sensualidad. Y al final pues se siente rechazada, se siente que es negada por la fuerza, por la virtud de Juan, y entonces pues pide la cabeza de Juan, la decapitación. ¿Qué representa en la vida del maestro, del iniciado? Pues que esa decapitación, un paso más al trabajo interior, porque ha entrado en su proceso de decapitar al yo, que ya no mira igual, no escucha igual, ya su vista es educada, sus oídos son educados, ¿sí? Nosotros no sabemos escuchar y objetamos todo lo que esté a nuestro alcance con la mente animal que tenemos, y hacemos conjeturas, hacemos conceptos, prejuicios, y damos cosas en nuestra mente que no son. Es que nuestra mente animal es terrible, porque es el animal que nos va a hacer sufrir, es la cárcel.
de la cual nosotros a veces hasta vamos engordando los barrotes, vamos fortaleciendo, cosa que el maestro nos invita a salirnos de esos barrotes de la mente, de la cárcel de la mente. Entonces ya el maestro, con la muerte de Juan, otra vez se va al desierto, a reflexionar. Por eso el desierto aparece continuamente, es nuestro desierto interior, es las veces que nos estamos refugiando en nuestra soledad interior, en nuestras meditaciones, en nuestra autoexploración continua, ¿sí? Pero siempre en el contacto con Dios, con el ser, ¿sí? Por eso pues las pruebas del desierto, por eso la vida del desierto, ¿sí? Y se refugia en el desierto para reflexionar y encaminarse a su ministerio. O sea, ya el maestro Jesús, el maestro Averamento, se preparará para tomar, pues ahora sí, el cargo y difundir el mensaje que tiene que difundir. Y se van acercando más discípulos, ¿sí? El Mateo, el que cobra los impuestos, el que cobra el karma, Mateo, lo que representa Mateo. Va llegando Judas, el tesorero, que era muy bueno para las cuentas, ¿sí? Para los negocios, Judas, fíjense. Judas de Cariot, Judas, pues un discípulo muy exaltado, y más exaltado, hablando esotéricamente. Entonces, es así como van llegando, ¿sí? Y se vaya presentando el proceso, ¿verdad?, para difundir el mensaje. En 3 años tiene que difundir el mensaje en cierto alcance para llegar a las multitudes, ¿sí? Y posteriormente, pues ya, después de la resurrección del Maestro Jesús, llegar con otro mensaje superior. Que de ahí pues ya es donde habla la pistisofía, ¿verdad? Entonces, la muerte de Juan el Bautista, pues es interesante, ¿no? Como ahí va reflexionando el maestro en lo que tiene que hacer, ¿sí? Posteriormente regresa y se va a expulsar a los mercaderes del templo, ¿sí? Y al Cristo íntimo toma esa fuerza ya con las partes del ser, ¿sí? Que poco a poco los va transformando, ¿sí? Porque también las partes de nuestro ser están imperfectas. Así como vemos a un Pedro que es miedoso, un Pedro que traiciona, que lo niega al Cristo, que están inseguros, que tienen miedo, que todavía caen en la tentación, etcétera, etcétera. Son las partes de nuestro ser que están imperfectas, pero que todas ellas pueden ir ayudando también ya en la medida que se van perfeccionando, que el Cristo las va perfeccionando, ¿sí? Se van también ellas, van sirviendo, ¿sí? Y posteriormente serán ellas, las partes del ser, las que van a difundir el mensaje. O sea, los apóstoles. Eso también tiene un simbolismo, porque no es el Cristo el que va, son los discípulos que van. Él se va allá, él asciende a los cielos, pero se va a Tomás a la India, Santiago a España, etcétera, etcétera. Cada uno a difundir el mensaje, pero ya las partes del ser ya están perfeccionadas. Andrés, Pedro, pues que se decide y se va a Roma. Pablo, que también recibe la revelación, ¿sí? También se va a Roma, se va a Grecia, etcétera, se va con los paganos, ¿verdad?, a difundir el mensaje, ¿sí? Son las partes del ser. Entonces, pues el Cristo tiene que limpiar el templo de los vendedores de palomas. Llega al templo, ¿verdad? Ahí están los cambistas, los que cambiaban las monedas, ¿sí? Los que venden palomas, y llega el Maestro Jesús y les tira todo, ¿verdad? Y saca las palomas y las deja volar. O sea, es el libertador. Ahí es el revolucionario. Y se molestan con él. Y no lo apresan, curiosamente. O sea, todo les hace eso y no lo apresan. Entonces,
que es que también él va manejando sus tiempos para morir. Entonces, realmente es importante darnos cuenta que el Cristo es el libertador interior. Solo por eso dice el maestro Samael en la Pistisofía. Por eso hay que anhelar al Cristo, la encarnación del Cristo, del niño Aurus, porque Él es el Salvador de nosotros. Mientras no nazca el Cristo, nosotros no vamos a ser rescatados, no vamos a ser salvados. Porque Él es el Salvador, Él es el Redentor. Y va a rescatar las partes del ser y las va a perfeccionar. Entonces, pues Él expulsa a los mercaderes y los va a expulsar. Y sus discípulos pues van a participar de eso. Y Él comenzará a curar a los enfermos, le dará la vista a los ciegos. Pues los ciegos somos nosotros, los leprosos, los que tenemos el yo, la lepra del yo. El yo pues es una lepra, sí, porque va comiendo nuestras carnes internas y físicas también, porque hasta nos enferma físicamente. Entonces tenemos pues que anhelar esa muerte, ¿verdad? Y así el maestro pues va dando su mensaje, ¿sí? Los discípulos de los discípulos, que cada uno va viendo el drama y lo va escribiendo, y cada uno pues va tomando lo que tiene que tomar para dar un mensaje crístico. Es así como pues debemos anhelar, ¿verdad? Esa muerte que nos invita el logo solar, ¿verdad? A ir muriendo de momento a momento, porque Él es el camino, Él es el pan de la vida, Él es el que nos va a rescatar, Él nos enseñará esa sabiduría. De hecho, los mantras que tenemos vienen por tradición desde con Él. El mantra Niao, gracias al Maestro Jesús, lo cantaba en la Gran Pirámide. El mantra Ninri, Enri, Om, Anra, el Maestro lo cantó allá, despertó sus chakras, su fuego filosofal a través de sus mantras. Cantó el mantra Naum, Aoim, Aoe, los mantras que ahora nosotros estamos vocalizando. De traiciones, de incredulidad de las partes del ser. Y tres grandes enemigos, ¿verdad? Pues los ancianos, los escribas, los saduceos, ¿verdad? Los fariseos, en este caso, los doctores de la ley que no lo entendían el maestro. Entonces, con todo esto, de estas reflexiones del Cristo, que nos invita pues a buscar, ¿verdad? Y nos invita a morir. Y creo yo, ¿verdad? Que dice, en palabras del Maestro Jesús, cuando nos dice que nosotros debemos de buscar y cuando hallemos, ¿verdad? Pues hay que fusionarnos con eso que hemos hallado. O sea, la bendita gnosis, la gracia del Cristo, la gracia del Padre, ¿sí? Y de esa manera pues vamos a hacer ese trabajo, ese despertar, ese llamado que nos hace el logos solar. Pues bien, vamos a las reflexiones, vamos a hacer las preguntas. Bueno, decía, me hacen que si puedo repetir esto último, ¿sí? Bueno, que el Cristo nos invita, ¿verdad?, a la muerte, al nacimiento, al sacrificio por la humanidad. En palabras del Maestro Jesús, cuando dice ya, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son los tres factores que ahora el Maestro Samael nos enseña. El Maestro Samael nos va permitiendo pues entender más el cristianismo esotérico.
para que cada uno lo pueda vivir a fondo, ¿sí? Entonces, realmente vamos a cada uno ir viviendo, ¿verdad?, el mensaje crístico. La iniciación es un mensaje crístico, la iniciación pues es el camino crístico. ¿Sí? Bueno, todo el proceso iniciático de los maestros es un símil de la iniciación del Maestro Jesús. La iniciación lo más grandioso del Maestro Jesús es que hace pública la iniciación. Eso es lo más grandioso de él, que hizo público todo el proceso iniciático interior que cada uno va viviendo, o va a vivir, o está viviendo. Él lo hizo público. Y obviamente que cada uno, cuando se viven esos procesos iniciáticos, pues los vives en lo interno y en lo físico. Sí, siempre hay una correspondencia interior en lo interno y una correspondencia física de los procesos. Desde que comenzamos con las 3 pruebas del guardián del umbral, nos ataca, ¿verdad?, ese guardián del umbral del deseo, lo que nosotros tenemos ahí, nuestros deseos reprimidos, deseos lujuriosos, deseos de drogas, deseos de alcohol, deseos de codicias, de dineros, deseos de la gula, todo eso, pues el guardián del umbral nos va a tentar. Entonces desde ahí, ahora llevado a este grado iniciático, ya donde el Cristo nace, ya donde el maestro ya tiene al Cristo íntimo, pues son más sutiles y más terribles las pruebas. Entonces en el caso del maestro, sí, él ya aquí está en México cuando vive las iniciaciones venustas, ¿sí? Bueno, encarna ya a su Cristo en Colombia, el 27 de octubre de 1954, ahí encarna, pero él llega acá en el 56 al Estado de México, a Toluca, por allá, y va a vivir sus procesos también. ¿Cómo llega el maestro ya con su Cristo? No tiene una casa física, o sea, él no tiene una casa. Él se vino caminando. Vende revistas, lee la mano para poder comer. Era lo que hacía el maestro. Vende libritos, va y compra libros y luego anda vendiendo los libros usados. Y algunas veces lee la mano y con lo que la lectura de la mano, pues le pagan. Ya tiene él sus hijos, ¿verdad? Tiene sus hijos ya. Ya es padre de familia. 6 hijos tiene el maestro, 6 hijos. Y obviamente que sí, cada proceso que él va viviendo, de pobreza, ¿verdad? De necesidades económicas. Lo mismo los hijos que la esposa, pues son pruebas tremendas. Y no puede renunciar al Cristo. Y él tiene que seguir obedeciendo, tiene que seguir viviendo sus procesos, ¿verdad? Que sí son dolorosos, terribles, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a la analogía, ¿verdad?, del maestro Samael, en relación a Jesús el Cristo, que va viviendo sus procesos en esos años, ¿verdad? Por ese amor tan grande que tiene el maestro por su sed, pues él sigue, ¿verdad?, escribiendo los libros, dando el mensaje, así como él, donde está con esas necesidades, con esa austeridad económica, pues va dando el mensaje aquí y allá, y poco a poco va formando su grupito, porque ya él con su Cristo, él ya va también reuniendo a los discípulos. Hay un discípulo que lo ayuda económicamente, señor Julio Medina, él que era comerciante, colombiano, le manda dinero al maestro Samael. Le manda dinero para que compre hasta papel para que él siga escribiendo, porque el maestro tiene que seguir escribiendo los libros, porque él ya trae un mensaje que entregar, una misión. Entonces, pues este discípulo es el que lo ayuda económicamente. Ahí están las cartas de Julio Medina y el maestro. Hay cartas donde el maestro ayuda a Julio Medina también, porque el maestro también tiene ese compromiso con ese ser
y hasta le va diciendo todos los procesos iniciáticos a Julio Medina también. Le dice, por ejemplo, a Julio Medina, mira, ya despertaste tu fuego, ahora te van a probar. El maestro le va indicando todo. Yo creo como ese amor, ¿verdad? Esa responsabilidad con ese discípulo y corresponderle también a la ayuda que le da. Pero sí, muchas necesidades económicas, muchas necesidades. Sin embargo, el maestro es fiel, sigue adelante, y sigue dando su mensaje. Y los niños pues siguen creciendo, vive como responsable de sus hijos. El maestro siempre hizo en relación al padre y los hijos. Él siempre procuró que los hijos se adaptaran a él, no él a los hijos. Por eso hizo la obra. Porque a veces uno, ¿verdad? Bueno, nosotros no tenemos hijos, pero a veces los padres se adaptan a los hijos. Y no, aquí el maestro, él dijo no, el proceso es primero y lo demás pues ya los hijos se fueron acoplando y aún así les dio estudio, fíjense, todo fue saliendo, o sea, también el padre le fue dando al maestro, el padre le fue dando, pero eran las pruebas necesarias también de vivir en austeridad, de vivir en su desierto y de ser incomprendido, porque por ejemplo el maestro Samael, cuando llega aquí a México, él comenta que los mexicanos no lo aceptaban. Y por eso el maestro comienza a pedirle a su ser que haga milagros. Le pide que le ayude para demostrarle al mexicano que ya él puede hacer ciertos milagros, ciertas ayudas a las personas. Y su ser así le asiste. Y es como poco a poco los mexicanos, los discípulos, le comienzan a ayudar. Pero sí le cuesta mucho al maestro. Básicamente el maestro batalla económicamente casi toda su vida. De hecho, la casa no la compra él, la compra Don Tita. La maestra fue la que la compró. Pero él no. Y luego él todo regalaba también. Le regalaban un reloj y se deshacía, le regalaban algo bueno en las plumas y las regalaba. Él era así, muy desprendido. Y bueno, tenía el carrito, ¿verdad? Que le ayudaba el Patasyule, tuvo ahí sus carros donde él se movía, pero sí le costó bastante, bastante. Sí. Hasta que ya poco a poco también, ayudado por los maestros, por los dioses aztecas, lo van también ayudando. El precursor, así como Maestro Jesús tuvo su precursor, Juan el Bautista, el maestro también tuvo su precursor, que fue Gurdjieff. Él fue el precursor del maestro Samael. Discípulo también del maestro Gurdjieff, fue discípulo en otras vidas. Entonces Gurdjieff es el que también va abriéndole el camino al maestro Samael. Por eso algunos temas muy importantes, sobre todo los de la psicología, de Gurdjieff, el maestro los tiene también. Es muy parecida la enseñanza de Gurdjieff al maestro. Pero el maestro, pues, como Avatara se va más, profundiza más en la enseñanza. Porque también él trae una misión, ¿verdad? Muy importante, de juntarnos a nosotros, a todos como almas, y la misión del maestro, pues, se ha cumplido ya. Ahorita ya está cumplida, ¿sí? Que es también la misión del Cristo, a través del quinto de los 7. Sí, definitivamente cada uno ahorita está viviendo su proceso. La iniciación es nuestra propia vida. Todo lo que hagamos cada quien, en el taller, en la escuela, en la casa, en la oficina, en el trabajo, siempre ahí estarán las pruebas. El diablo llega hasta la casa, no necesitamos andarlo buscando. Entonces siempre ahí llegará, o sea, la tentación, ¿verdad? Y uno tiene que saber transformar ese fuego en luz. Y sí, cada uno en su proceso, de veras. Cuando uno está en sala de meditación, comienzan las pruebas, los procesos, los ataques, nos comienza a dar mucho sueño, nos da cansancio, no queremos venir a la asociación, nos ataca la mala voluntad. Todo eso es ese fuego, de eso estamos hablando ahorita, de ese fuego. Esas son las tentaciones del yo, esos son los ataques del yo. Porque él nos quiere doblegar, pero entonces nosotros
Aquí es donde entra el amor del Cristo, la enseñanza del Cristo, que uno con fidelidad, amor, al ser, puede uno vencer todo eso. Pero que yo no tengo al Cristo encarnado, pero está el Cristo cósmico. ¿Y dónde lo podemos absorber? En la respiración. Cuando uno respira profundo, cuando es consciente de la fuerza crística, que todo, el Cristo está presente en todo y en todo, pues ahí está la ayuda. Y a través de la meditación, de la oración, ¿sí? Hay gente que no tiene esta enseñanza, pero que tiene esa devoción al Cristo. Hay mucha gente muy devota al Cristo, al Nazareno, dicen muchos, ¿verdad? Y tienen sus pruebas, sus tentaciones, por ejemplo, para el alcohol. Ellos dicen, tengo una lucha tremenda, pero no me dejo caer. Y sí, le piden a la Madre Divina, le piden al Cristo y salen adelante. Yo he visto personas así que han sido drogadictos, alcohólicos, terribles. Y un día el Cristo como una lucecita los toca y esa persona, ese drogadicto cambia. Y va a un culto, se mete a una iglesia y ahí está, porque ya es una persona que el Cristo lo está rescatando. En alguna vida, cuando el ser y esta esencia estén preparadas, llegará al conocimiento. Son grados y grados, pasos, poco a poco. La naturaleza no da saltos. Entonces así nosotros, como bien dices, Gerardo, pues vamos recibiendo las pruebas. Como bien dices, cada quien a su nivel. O sea, no nos van a dar más. Si podemos cargar 20 kilos o 15 kilos, ahí esos son los que te van a dar. 50 kilos, pues ándale, ahí te van. Y nos llegan esa carga de 50 kilos. A ver si podemos, ¿verdad? Y si estamos alertas, si estamos haciendo un trabajo, pues va a haber esa transformación. Pero hasta eso no hay benevolencia en el ser, porque si no pasamos nos vuelve a poner la prueba. O sea, es tan misericordioso el Padre, ¿verdad? Claro que una vez que ya porque el ser es tolerante, si ya no hacemos caso y caemos en el cinismo, nos corta toda la ayuda. Y entonces sí, cuando el Padre se aleja, el Hijo cae en desgracia. Bueno, es que yo lo que he reflexionado es por el estado de la conciencia dormida. Nuestro peor problema es la conciencia que está dormida. Entonces, aunque sepamos de memoria los evangelios y hasta los libros esotéricos, podemos no entender y no saber, ¿verdad? A profundidad, de tener la responsabilidad de vivir el proceso iniciático del cual quiere el Maestro y el Maestro Jesús, ¿verdad? Y como es para unos pocos, dentro de los pocos todavía es para unos pocos, y porque la iniciación es muy interna, es muy particular, muy personal del ser, no es del yo, no es de la personalidad, es muy personal, es muy íntima. Entonces, pues dudamos y no creemos y decimos, no, aquel está loco porque va viviendo su camino y a lo mejor su ser le dijo, devélalo o habla de él, ¿verdad? Para que tengan una referencia, para que sea un punto de referencia y nosotros digamos, no, pues es un mitómano. Es lo que ha pasado. Porque luego podemos caer como en el catolicismo, ¿no? Que Jesús el Cristo es el único y ya no hay más Cristos, ¿verdad? No está Osiris, no está Buda, no está Zoroastro, no está Fuji, no está Kukulcán. No, es que en realidad sí hay la oportunidad de un maestro al enseñar, es para que cada quien lo viva y se pueda autorrealizar. Pero caemos en lo exotérico, siendo esoteristas, caemos en lo exotérico. Fíjense, qué curioso, ¿no? Y sí, y por eso nos podemos prejuzgar, ¿verdad? Y unos con otros y todos contra todos,
pero es porque en realidad pues también el discípulo pues tiene que despertar, ¿verdad?, conciencia, y porque ese es el mayor problema. Entonces realmente pues el maestro Samael, pues eso es lo que anhela, ¿verdad? Y las jerarquías divinas ahora en este Kali Yuga, donde se van cerrando las oportunidades, es que comprendamos a fondo, ¿sí?, el proceso crístico, ¿verdad?, el proceso de regresar al Padre. El maestro Huiracocha dice, ¿verdad?, que la iniciación es el regreso del hijo pródigo al Padre, es el camino, porque no hay otro camino. Entonces sí, hay millones de personas, millones de sectas hablando del Cristo y con unas iglesias muy bonitas, pero no se ha entendido el mensaje crístico, porque no es para todos. Sin embargo, el Cristo compasivo pues ahí va dando oportunidad a que cada esencia vaya madurando, va madurando. Y un día, pues ya madura, pueda él a seguir adelante en su camino interior. Se va preparando el terreno, ¿verdad?, para unos y otros, ¿verdad? Hay veces que nos toca en una vida pagar karma y luego ya pagar todo, saldar todo, y ya en la siguiente ya tenemos todo el camino preparado para vivir el camino iniciático. Creo que el principal problema de que nos olvidemos, nos extraviemos del camino, es que no hemos hecho conciencia de cuál es nuestra naturaleza, como dice, nuestra real naturaleza, como dice Arturo, es el camino de regreso al Padre. O sea, nosotros no pertenecemos aquí. Nosotros tenemos otro tipo de naturaleza y nos empeñamos a vivir fuera, aunque estemos sufriendo. Entonces, si no reconocemos que no pertenecemos aquí, que nuestro destino es otro, pues perdemos muy fácilmente el camino. Nos extraviamos por la inconsciencia, por la falta de conciencia. Ahora, en relación a las pruebas, como nos comentaba aquí Gerardo, creo que debemos sentirnos afortunados de las pruebas, porque es el mismo camino. Y que nos estén probando, pues es doble fortuna, porque cuando nos están probando, porque si nos dan la prueba que solo nosotros podemos pasar, quiere decir que el ser, la Madre Divina, apuesta por nosotros. Quiere decir que nos está diciendo en esa prueba, estás listo para morir. Muere en esto que te estoy poniendo el escenario perfecto para la muerte. Y tú ya estás listo para morir. Pero uno se hace pato. Uno, no quiere morir. Pero ya podemos pasar esa prueba que se nos está poniendo. Si no, no nos la pondrían. Y creo que menos temor a las pruebas es necesario, más comprensión acerca de esto, de que cuando tenemos una prueba es porque ya nos están diciendo pasa a otra etapa, porque esta muerte ya la puedes realizar, esta renuncia ya la puedes realizar. Pues sí, es anhelar, ¿verdad?, entrar al camino. Es nuestro anhelo que cada uno entremos, ¿verdad?, y sepamos que estamos en el camino. Y para ello, pues, tenemos que estar seguros, pues obviamente despiertos, y pedirle al ser, ¿verdad?, porque también es bueno pedirle al ser que nos revele, bueno, dónde estoy, ¿verdad?, en qué escalón estoy, qué estoy haciendo bien las cosas, ¿o qué? Hay que pedirle al ser para que él nos indique, y al maestro, ¿verdad?, al maestro Jesús, al maestro Samael, y ellos nos van a dar la indicación. Porque si nosotros fracasamos, él fracasa también. O sea, el fracaso nuestro es el fracaso del ser. Si él fracasa, nosotros fracasamos. Entonces, el ser le interesa, ¿verdad? Entonces, sí, por otro lado, pues sí, a veces uno se conforma con la horizontal esotérica. Nada más vivimos, ¿verdad?, con comodidades, y ya nos la vamos llevando, y
y todo muy tranquilo, pero no entramos al camino. Pero bueno, ya es decisión también del ser y también nosotros como esencias. Creo yo que tiene que llegar el momento en que uno se tiene que definir, ¿verdad? Y como decía Patti, pues creo que todos lo sabemos, pero como que nos seguimos autoengañando. O sea, sí lo sabemos, pero no hacemos conciencia. Desde que somos llamados al camino está la oportunidad. Y no debemos tardarnos muchos en definirnos al entrar al camino. Porque si no, vamos a vivir esa horizontal esotérica, ¿verdad? Hay que definirnos. Y entrar de lleno a los 3 factores, no a medias, ¿verdad? Sí. Hay que entrar de lleno, ¿sí? Entonces, qué bueno que pues cada uno de los aquí presentes vamos sintiendo esa necesidad de esa motivación del Cristo ahora, del Maestro Averamento, el Maestro Jesús, para que podamos hacer esa revolución de la conciencia interior. Y cada uno va dando su tono, ¿no? Pero al final, pues ya debemos atender al llamado que nos hace el Cristo, ¿sí? Lo que sí es que no queda mucho tiempo también, ¿verdad? También. Ese es el detalle. Porque cada vez más se nos quitan las oportunidades y vamos a involucionar, ¿verdad? Y si uno después lamenta el tiempo perdido, terrible, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ahora, por eso yo le he puesto como título Reflexiones, ¿verdad? Porque aunque ya conocemos la historia del Cristo, ¿verdad? Y todos los pasajes que hemos comentado, pero ahora debemos detenernos como a reflexionar, ¿verdad? Así como reflexionamos los libros del Maestro, pues así reflexionamos la vida del Maestro Jesús y los procesos que también vivió y que cada uno puede estar viviendo o va a vivir, ¿verdad? Algún día, ¿sí? Pero sí, que bueno que todos estamos en ese diseño, ¿verdad? En ese diseño de Logos. Y creo yo que en este momento pues siento, ¿verdad? Comentarles la parábola de la semilla, ¿no? Cuando el Maestro Jesús, ¿verdad? Habla de la parábola de la semilla, que no toda la semilla, una semilla cae entre los pedregales, ¿verdad? Y no nace ahí la planta. Y otra pues se la llevan los pájaros. Y otra por ahí se pierde, y una poquita sí cae en terreno fértil. Creo yo, ¿verdad?, que las palabras del Cristo en este momento a todos, esa semillita que hemos compartido debe caer en tierra fértil, o sea, nosotros. Nuestra tierra debe ser fértil. No una tierra árida, no una tierra, o que los pájaros de la mente se lleven esta enseñanza. Porque le damos vuelo a la mente y ya se pierde la semillita. Cerramos entonces, pues vamos a ponernos de pie, para que se apague el fuego.